Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Sociedad Rural Colón les da la bienvenida a esta segunda capacitación que en conjunto con Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, en conjunto con el INTA, en conjunto con la gente de Cambio Rural, estamos realizando en esta institución. Por supuesto que hay muchas palabras para decir y en esta hora o en estas 2 horas se plasma mucho trabajo que hay por detrás. Ojalá que aprovechen la charla con los profesionales que oportunamente van a ser presentados. Esta es la segunda charla de 3 que planificamos en el año. Fue planificada para los productores y fue planificada para los alumnos de las escuelas agrotécnicas. Esta rural, el año pasado, cumplió 75 años. Y esta firma rematadora o esta cooperativa, La Ganadera, también cumplió 70 años. Hay una fusión de 2 instituciones y del INTA para brindarles a ustedes el conocimiento de grandes profesionales. Ojalá podamos realizar la tercera, que sin duda, con el acompañamiento que nosotros tenemos de todos ustedes, lo vamos a poder realizar. Como presidente de la Rural y en nombre de la comisión directiva, obviamente les doy la bienvenida y las gracias porque si ustedes no estuvieran acá, no se puede realizar esto. Y decirles que todo lo que ustedes quieran contribuir en cuanto a sugerencias, problemas, se acerquen a la sociedad rural, que hay un cuerpo de integrantes que va a contribuir a lo que ustedes tengan duda. Y sin duda vamos a hacer una rural más grande. También los invito a asociarse, porque desde el gremialismo rural es de donde nosotros defendemos el sector. Un sector que sin hacer política está bastante vapuleado y que todos estamos sufriendo las consecuencias de lo que está pasando. Un sector que debería ser considerado como un eslabón de la cadena productiva, hoy es considerado como un eslabón fiscal. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las cosas bien y tienen las puertas abiertas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen historia en esta rural, algún familiar, algún tío o sus padres o un abuelo. Y nosotros somos el presente y somos la continuidad. Y de esta forma, teniendo charlas, formándonos, intercambiando ideas, vamos a salir adelante. No bajen los brazos, bienvenidos a la rural. Tenemos el orgullo de tener con nosotros uno de los gerentes de la cooperativa La Ganadera que les va a dirigir la palabra y parte del consejo y todo su personal. No me quiero olvidar de agradecer al personal de la sociedad rural, tanto de oficina como del predio, que son quienes mantienen impecable todo y que hacen posible que nosotros vengamos y en una tarde organicemos todo. Y demás está decir a la comisión directiva y a todos los socios. Así que aprovechen la charla y que todo sea fructífero. Y le voy a pasar la palabra al gerente de la cooperativa, Fabricio Orsich. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como bien dijo Daniel, mi nombre es Fabricio Orsich, uno de los formadores del equipo gerencial de la cooperativa. Agradecido a la sociedad rural, al INTA, a la extensión de Colón por esta iniciativa. Realmente nosotros estamos muy orgullosos de acompañar este tipo de capacitaciones. Queremos que de esta manera es la perdurabilidad y la sustentabilidad del productor en el campo. Así que muy agradecidos de su presencia, a los chicos de la Escuela Agrotécnica también, que nos supieron acompañar en la primera jornada y hoy están presentes nuevamente. Básicamente para no quitarle mucho tiempo,
Simplemente decirles, la cooperativa, como bien el pasado 15 de mayo estuvo cumpliendo los primeros 70 años y en ese fin estuvimos elaborando un video institucional que queremos compartir con todos ustedes. Así que desde nuestra parte solamente mostrarle lo que estamos haciendo en la cooperativa, mostrarle lo que hemos ido creciendo y permitido que podamos llevar adelante esta iniciativa conjuntamente con toda la gente del INTA. Ya me había sentado a disfrutar de la charla y tomar mate. Bueno, por favor, José Chisone, el jefe de la agencia del INTA, va a dirigir unas palabras y presentar los expositores. Perdón, vamos a ver el video institucional primero. Un sueño. De las veces, apuntalado por la necesidad. El proyecto de una cooperativa ganadera también se concibió como un sueño. Uno grande, ambicioso. Pero ¿cómo no soñar en grande si estaba todo por hacer? Y es aquí donde empieza nuestra historia sobre lo que significa evolucionar. El 15 de mayo de 1952, estos hombres formalizarían esa necesidad de asociarse para ayudarse entre todos. El 9 de abril de 1953 se realizó el remate inaugural con bombos y platillos. Fue tan importante que contó con la presencia del entonces gobernador de la provincia, el profesor Felipe Texier, y funcionarios provinciales y nacionales. En 1958 se inaugura la sede social de calle Belgrano y en 1971, aprovechando el flamante camino pavimentado, abre la tradicional feria que conocemos sobre Ruta 12. Este año cumplimos 70 años de vida. Los números redondos nos llevan indefectiblemente a hacer balances, a mirar hacia atrás, ver, analizar, repensar todo lo que hicimos. ¿Acaso somos los mismos de aquel inicio en 1952? Ciertamente no, aunque nos parecemos mucho. En estos 70 años crecimos, hicimos más de todo y mejor. Pero por sobre todas las cosas, evolucionamos. Cuando decidimos comenzar este inmenso proyecto llamado Cooperativa La Ganadera, queríamos asociarnos para tener más fuerza y defender el valor de nuestro trabajo, hasta que las oportunidades y la necesidad de seguir adaptándonos a las diferentes realidades nos llevó por nuevos caminos. Con algo de riesgo, pero también total prudencia, sumamos una planta de acopio de cereales, porque era algo que seguía siendo parte de nuestro origen, el campo. Pasamos de ser una pequeña feria ganadera a ser una de las consignatarias más grandes de la región. Porque para seguir progresando hay que seguir en movimiento y en constante transformación. ¿Qué más podemos hacer para seguir creciendo? ¿Cómo podemos ser mejores? Brindando soluciones. Nos diversificamos, con más servicios al asociado y a su familia, pero también a toda la comunidad. Así él puede llevar más rápido y más cerca su producción. Así ella puede tener una experiencia que nunca olvidará. Así ellos pueden quedarse tranquilos y cuidar su producción cada vez que llegan nuestros profesionales a asesorarlos. Por eso sumamos más ferias, más centros operativos, con puerto propio en Pueblo Brugo. Por eso sumamos la planta de alimento balanceado y la extrusora de soja, el corralón de materiales, el feedlot y el campo experimental en Gobernador Echagüe, el megasalón de ventas en Asenkamp y nuestra propia marca de nutrición animal. También el aprovisionamiento de combustibles, lubricantes y repuestos, la veterinaria, el asesoramiento profesional, el área de servicios y todos los insumos que el agro necesita. Creemos en nuestro país y en nuestra gente. Por eso volvimos a las raíces.
Y una vez más, potenciamos la fuerza del cooperativismo cuando nos asociamos con otras cooperativas, agregando valor a la producción, con una participación en ACA Bio, el mayor productor de biocombustibles del país, y también mediante nuestra sociedad en el Molino Harinero Ramírez. Los tiempos cambiaron, pero nuestro compromiso con la sociedad sigue igual. Y hubieron más cambios, algunos que llevaron más tiempo que otros. Incluir a los más jóvenes para capacitarlos en manejo de la producción, en procesos y en liderazgo, y así aprender rápidamente a manejar un campo. Incluimos a más mujeres que aportan nuevos y diferentes puntos de vista, que llevan adelante campos y establecimientos y ocupan lugares de liderazgo. También profesionalizamos más áreas. Le dimos un manejo más técnico, basado en la ciencia y saberes académicos. Abrir la mente y salir de nuestro lugar de comodidad. Eso es parte de la evolución. Contamos con gente con muchas ganas de trabajar, de producir. Hombres y mujeres que se levantan mucho antes de que salga el sol para trabajar la tierra, para ocuparse de sus animales y sus campos y asegurarse de que el fruto de los suelos llegue a destino. Esta es nuestra historia, pero también es nuestro futuro, porque tenemos una misión que no cambia: encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. El futuro seguramente traerá nuevas y diferentes necesidades, y allí estaremos nosotros, una vez más, tratando de encontrar nuevas soluciones para seguir evolucionando juntos. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo soy José Chiosone de la agencia de Colón de INTA. Gracias a todos por venir. Bueno, gracias a Daniel, a la Sociedad Rural, a Fabricio y todo el equipo de la ganadera por organizar esto. La verdad que para nosotros resulta fácil este sistema, lo mantenemos. Bueno, yo les voy a contar un poco el programa, de qué se trata hoy. Vamos a arrancar con Lucrecia Lezana, ingeniera agrónoma del INTA de Paraná. Ella es especialista en pastizales naturales y en sistemas ganaderos en general, así que ella va a arrancar los primeros 40 minutos, 45, por ahí depende de las preguntas y lo conversado que se haga. La idea es que nos va a contar algunos conceptos y criterios que tenemos que tener en cuenta para lograr un sistema eficiente. Y después, como todo esto no se, digamos, las problemáticas que habitualmente tienen los productores en los sistemas, en sus campos, no se solucionan en una charla ni 2, ni 3, ni de 5, ni de 10 horas. Hoy también les vamos a contar de una herramienta de acompañamiento al productor, de acompañamiento a través de pares y de profesionales, que es el programa Cambio Rural. Y lo bueno de hoy es que lo vamos a hacer con gente de acá, que está arrancando a trabajar. En un primer turno, Iván Cuque de Villa Elisa, joven ingeniero agrónomo, promotor, asesor del grupo de Cambio Rural de Villa Elisa, les va a contar un poco de qué se trata este programa, cuáles son sus objetivos, qué compromisos hay que hacer y qué ventajas tiene trabajar en grupo. Tenemos también un grupo de Concordia que nos acompaña, que por ahí también nos pueden sumar la experiencia. Nos acompaña también Edgardo Duto, coordinador regional de Cambio Rural para las provincias de acá del centro del país. Entonces, esa va a ser la parte de contarles un poco de qué trata el programa, que es una alternativa para la adopción tecnológica, para achicar la brecha que tenemos en productividad. Y por último, Raúl de Imonaz, productor, integrante del grupo, contador, profesor, un currículum extenso. Él nos va a dar el punto de vista del productor, que creo que también es muy rico y muy interesante. Así que bueno, sin dar más vueltas, le doy la palabra a Lucrecia y arrancamos. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la organización tan
prolija. La verdad que es un placer estar acá. Se escucha bien, ¿no? El ingeniero Chozane me dijo que me va a marcar los 40 minutos porque yo hablo mucho y muy rápido, así que espero no aburrirlos, no cansar. Tengo por ahí el puntero. Ahí va. Ahí está. Bárbaro, gracias. Bueno, el título de la presentación es Claves de un sistema ganadero eficiente. La verdad que es bastante aventurado porque hablar de cuáles son las claves para mejorar un sistema ganadero en una charla de 40 minutos es un desafío, pero la idea es también un poco sembrar una duda, ¿no? Y se habló mucho en el video institucional que me pareció excelente, se habló mucho de la evolución, se habló de cómo se genera el cambio, y la verdad que el cambio es parte de un proceso. En sistemas complejos como los que manejamos, el cambio es parte de un proceso. Es una semillita que se siembra y que va creciendo y que en algún momento emerge y genera algo nuevo. Así debemos verlo. Nadie debe pensar que la mejora de los sistemas ganaderos puede venir de un día para el otro. Pero seguramente que también lo entienden así. Entonces, este tipo de charlas, de reuniones, de juntarnos con técnicos y con pares, son esenciales para generar ese cambio, ese proceso. Y también me alegra mucho ver muchos jóvenes acá, porque ellos son los que van a traccionar ese cambio en los sistemas ganaderos. Bueno, espero que se vea, por ahí hay demasiados números, pero si no se los voy contando. Un poco la idea era hablar de cuál era la importancia de los sistemas ganaderos, y yo tengo un sesgo más que nada de los sistemas ganaderos de cría, que es la primera parte del eslabón de la cadena de la producción de la carne, pero ¿cuál es la importancia de los sistemas ganaderos de carne en nuestro país? El stock ganadero nacional, número más, número menos, es de 51 millones de cabezas, según datos del SENASA del 2020, y el 50% de los establecimientos agropecuarios se dedican a la cría bovina en diferentes regiones de nuestro país. La cría bovina se caracteriza por ser un sistema que se dedica o se ubica en las áreas marginales de la ganadería y representa el 50% de los establecimientos agropecuarios. Hay muchos productores trabajando en ganadería de cría, muchos productores con sistemas que son complejos y en ambientes que son muy desafiantes desde el punto de vista de la producción forrajera, por ejemplo. La ganadería de cría en el NEA, que comprende Misiones, Corrientes, centro y este de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos, alcanza una superficie de 30 millones, poco más de 30 millones de hectáreas y concentra el 28% del stock nacional. Cuando hablamos de la ganadería en el NEA, hablamos de la ganadería en el norte de Entre Ríos, es muy similar a la ganadería que se realiza en el sur de Corrientes, salvando algunas distancias fundamentalmente por la presencia de bosque nativo. En el norte de Entre Ríos nosotros tenemos fundamentalmente ganadería que se desarrolla en áreas de bosque nativo, mientras que para el sur de Corrientes ya el bosque se va perdiendo y empezamos a tener verdaderos pastizales abiertos, ¿no? Empiezan a aparecer, por ejemplo, los malezales. Ese bosque nativo claramente implica una complejidad. Yo venía por la ruta hoy y la verdad que mi área de trabajo fundamentalmente el norte de Paraná, La Paz, Feliciano, donde sí hay mucho bosque y acá prácticamente no se ve. Y allá la presencia de bosque genera una complejidad sin duda para el manejo de esos sistemas ganaderos. Pero ¿dónde se realiza la ganadería en esas áreas? Y fundamentalmente se realiza acá, en áreas de bosque, en verdaderos pastizales, como tenemos más hacia la costa del Uruguay, pero también en estas áreas que se conocen habitualmente como áreas de campo bajo o de isla o de pajonal. En esas áreas es donde se realiza la ganadería fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es la orientación productiva de los sistemas ganaderos? Si pensamos a qué hacemos ganadería, pero ¿qué tipo de ganadería hacemos? Bueno, podemos definir la orientación productiva en función de la relación entre novillos y novillitos y vacas para saber a qué se dedica una determinada región. Y entonces lo que vemos, y esto se los cuento, les pido disculpas porque está demasiado chiquito, pero lo que vemos, por ejemplo, para la provincia de Corrientes es que esa relación nos da un valor de 0,13, es decir, la provincia de Corrientes tiene un valor que está yendo más hacia desde la cría, recría y más hacia el ciclo completo, ¿no? Pero cuando pensamos en el norte de Entre Ríos, por ejemplo, esa relación nos da 0,19, es cría prácticamente pura. Seguramente si hiciéramos esta cuentita para más la costa del Uruguay, veríamos que estaríamos más
desde la cría hacia la recría y llegando hasta el ciclo completo. ¿Y eso a qué se debe? Y eso se debe fundamentalmente a la alimentación. Cuando tengo mayor capacidad de disponer de mayor y mejor alimentación, el sistema se va complejizando y puedo producir más kilos de carne. Si la alimentación es muy restringida, como puede pasar en el norte de Entre Ríos, con bosques nativos cerrados y arbustizados, es difícil salir de la cría. Vemos esta misma relación entonces para la provincia de Entre Ríos y vemos también cómo hay una distribución de las áreas que están más orientadas a la cría en el norte de la provincia de Entre Ríos. Esto que les marco acá, esta lengua que ven acá verde, es el espinal, es el bosque nativo entrerriano. El espinal es un área fitogeográfica muy importante en nuestro país, de la cual en Entre Ríos queda la parte más importante. El espinal es el bosque nativo más importante, húmedo, más importante del país. En el norte de Entre Ríos tenemos el Ñandú-Baizal, que es prácticamente la parte más conservada. Norte de Entre Ríos, sur de Corrientes, está el Ñandú-Baizal. Lo que queda en Santa Fe del bosque del Garrobal es muy poco, y ya lo que queda menos es en Córdoba, y donde más bosque queda, que es el Caldenal, es en La Pampa. Eso es el espinal. Bueno, el norte de Entre Ríos tiene el espinal, y en el norte de Entre Ríos se hace ganadería de cría, y esto tiene estos valores, típicamente, en cuanto a orientación productiva, de sistemas ganaderos de cría. Pero cuando vemos el sur de la provincia, vemos que los sistemas se van tendiendo hacia valores más altos, ¿no? Desde la cría a la recría, pasando hacia la invernada. ¿Y eso por qué está explicado? Y porque esta parte verde que yo les marqué acá es la región pampeana. La región pampeana caracterizada por suelos profundos, productivos, más de 1000 milímetros, mucha producción, no solamente de pastizal, sino también de pasturas. Más pasto, más alimento, sistemas más complejos, más productivos. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características de los sistemas ganaderos de cría? De vuelta, mi sesgo siempre está en la cría, pero me parece que también es importante entender la cría para entender cómo funciona todo el resto. Y la verdad que una de las características, y hoy estábamos hablando con gente conocida que encontramos mientras esperamos que empezara la charla, una de las características es la baja adopción de tecnología. Este librito que les muestro acá, se lo pueden buscar, es muy interesante. Es un estudio que hizo una colega de INTA en Corrientes, pero ese estudio lo replicó en otros lugares del país, en sistemas ganaderos, haciendo análisis con los productores. Hacían reuniones con los productores, hacían talleres para ver qué tecnologías aplicaban y cuáles no, y por qué no aplicaban las que no aplicaban. Lo cierto es que cuando uno piensa en cuáles son las tecnologías disponibles en los sistemas ganaderos, prácticamente son tecnologías que están disponibles hace más de 30 años, porque no estamos hablando de un nuevo radar o trabajar con un dron, sino que estamos hablando de servicio estacionado, estamos hablando de suplementación estratégica, estamos hablando de apotrenamiento, de manejo del pastoreo, de manejo sanitario. Es muy conocido. Y sin embargo, falta mucho todavía por avanzar en la adopción de esas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa que no se terminan de adoptar esas tecnologías? Pero eso es una realidad y es propia de los sistemas ganaderos de cría. Pero no solamente es propia de los sistemas ganaderos de cría de acá. Si uno analiza sistemas ganaderos de cría de Uruguay, de Brasil, pasa exactamente lo mismo. Entonces hay limitaciones que son inherentes al sistema. Por eso es importante, es interesante discutir y analizar qué es lo que le pasa al sistema, porque no es que la gente no entienda. Hay cosas que pasan ahí que hacen que no se toman las decisiones. Pero por otro lado, y también vinculado con lo anterior, hay bajo control del subsistema de producción. Esto dicho en criollo, hay un gran desorden. Hay mucho desorden. Es muy difícil tomar decisiones si no se sabe dónde está parado uno. Entonces, si uno no tiene las cuentas de la casa, aunque sean en una libretita de almacenero, difícilmente vaya mañana a hacer una inversión muy importante porque no sabe si lo va a poder pagar. Y en un sistema ganadero de cría tradicional, los habrán mucho más ordenados, seguramente que los hay, pero en general hay mucho desorden y hay mucho desconocimiento de la realidad. Y entonces la cosa fluye, la cosa va pasando, pero no tengo mucha idea de cuántas vacas tengo, ni de cuántos desteto, ni cuántos kilos produzco, ni qué ingreso neto tengo. Entonces difícilmente pueda tomar decisiones importantes como sí se pueden tomar en los sistemas agrícolas. Los sistemas agrícolas la tienen mucho más fácil porque el ciclo es mucho más corto. Y la decisión que tomé hoy, al cabo de 6 meses, la voy a poder ver si gané o perdí plata.
Pero en un sistema ganadero de cría tengo que pensar en más de 2 años para poder ver un resultado. Entonces eso también explica por qué no se genera el cambio. A este bajo control del sistema de producción se traduce fundamentalmente en falta de registros, en general falta de información del sistema, a diferencia de lo que uno podría pensar en un sistema, en un tambo, por ejemplo, donde el día a día se va generando información y uno puede ir viendo día a día cómo le va yendo a la vaca con la alimentación que tiene. Acá no, acá es mucho más difícil, porque el ciclo es mucho más largo. Y por otro lado, bueno, hay problemas como por ejemplo la falta de priorización de categorías. Dejo de ver que la vaca, además de ser una reserva de valor, la vaca es la fábrica de terneros, pero me tiene que seguir produciendo terneros. O sea, pensionistas en el campo no necesito. Entonces, eso, priorizar las categorías. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Destetar terneros? ¿Producir más kilos? Bueno, eso lo tengo que tener muy en claro para poder ser eficiente. Y por otro lado, la falta de información sobre la superficie accesible, y esto es una realidad que se ve fundamentalmente en el norte de la provincia, donde, como yo les decía, domina el bosque nativo, y una de las principales cuestiones que uno tiene que definir en un sistema ganadero es una relación básica, clave, la relación entre la oferta y la demanda, que es básicamente como cuando invito a los amigos a comer un guiso, simplemente pregunto cuántos vienen y en función de eso compro lo que tengo lo que voy a necesitar para hacer el guiso. Pero resulta que en los sistemas ganaderos de cría muchas veces tenemos las vacas y no sabemos cuánto pasto tenemos. Entonces eso genera una dificultad crucial en los sistemas. Cuando además de eso, de no saber cuánto pasto tengo bosque y no sé efectivamente qué superficie efectiva de pastoreo hay, eso le suma complejidad. Entonces eso también genera un problema a la hora de tomar decisiones en estos sistemas. Les muestro rápidamente, creo que en algún momento ya José se los puede haber compartido, pero estos son algunos indicadores de sistemas reales. Nosotros hicimos un trabajo hace 4 años ya con 30 productores ganaderos familiares del norte de Entre Ríos, de Feliciano y de La Paz, evaluando diferentes indicadores, tanto productivos como ambientales. Y de los ambientales surgieron cosas muy interesantes, no se las traje acá, pero para decir algo, en los sistemas ganaderos uno podría pensar que no hay erosión. No, la erosión hídrica es un problema de los sistemas agrícolas. Y sí, encontramos que en los sistemas ganaderos sí hay erosión, claramente asociada al sobrepastoreo, ¿sí? Entonces, y se vieron esos y otros indicadores ambientales como el stock de carbono, la biodiversidad. Pero en lo que hace a lo productivo, vimos, por ejemplo, qué pasaba con la carga ganadera. Y lo que vemos acá, esto es la carga, ¿no? Estos son cada uno de los productores. Esta es la carga expresada en equivalente vaca por hectárea. En general, en función de la productividad de nuestros pastizales, uno podría pensar que una carga ganadera adecuada sería de 0,6 equivalente vaca por hectárea, promedio anual. Y es esa línea roja que tienen ahí. Bueno, la mayoría de los productores estaban por encima de esa carga, ¿sí? La mayoría de los productores estaban pasados de carga. Y tenían muchas más vacas de las que podían alimentar de manera eficiente. Esta es otra relación con los mismos productores, donde lo que veíamos era, esto que les muestro acá es la altura de pasto, ¿no? Las barritas. ¿Por qué la altura de pasto? Porque la altura de pasto es un muy buen indicador de la disponibilidad forrajera que hay. Cuánto pasto hay en función de la altura. Entonces lo que hacíamos era, una vez por estación, recorríamos los campos y medíamos la altura promedio. Tenemos una relación entre la altura, 1 centímetro de pasto, 1 centímetro de altura de pasto son 70 kilos de materia seca por hectárea. Hacíamos una cuentita rápida y podíamos saber qué stock de pasto había por estación, ¿sí? Entonces lo que encontramos es que en general la mayoría de los productores tenían una altura de pasto inferior a 6 centímetros, ¿sí? Es decir, la mayoría de los productores tenían una carga ganadera muy superior a la que podían alimentar. Esto no visto acá, sino visto acá, porque ese pasto se tiene que distribuir en kilogramos de peso vivo. Entonces hay una relación, si uno tiene menos de 2 kilos de materia seca por kilo de peso vivo, estamos en problemas desde el punto de vista de la alimentación de la vaca. Y claramente eso se traduce en los resultados productivos. Y acá están los resultados productivos. Esa línea roja es el promedio de producción de carne, que si no veo mal, creo que son 70 kilos de peso vivo por hectárea por año. Ese es el promedio, ¿no? El promedio provincial, que estamos ahí medio en el promedio nacional de los sistemas de cría.
y la mayoría de los productores estaban por debajo de ese promedio. Y bueno, de vuelta, el ingreso neto, claramente, cuando lo vemos a esto en términos de ingreso neto, la mayoría de los productores tiene un ingreso negativo, ¿sí? Cuando le ponemos las amortizaciones, cuando calculamos un ingreso neto, ¿cómo lo tenemos que calcular? Sí, esa relación de altura es en pastizales naturales. Esa relación de altura, yo les dije 1 centímetro de altura de pasto, 70 kilos de materia seca, es mucho menor de lo que uno podría encontrar en una pastura. En una pastura, 1 centímetro de altura serían unos 200, 250 kilos de materia seca. Mucho más. ¿Por qué? Porque la pastura es mucho más densa, ¿sí? Entonces, la realidad que estamos viendo, por lo que pudimos ver, es que los sistemas ganaderos son sistemas complejos. Hay complejidad en los sistemas ganaderos en general, pero hay complejidad en los sistemas ganaderos de cría en particular. Esa complejidad está dada por diferentes cuestiones y algunas de las cuales vamos a ir tomando ahora en la presentación. Pero una es, bueno, tenemos categorías que tienen diferentes requerimientos. A lo largo de un ciclo de cría tenemos categorías con diferentes requerimientos. Tenemos vegetación natural que es heterogénea. La vegetación natural es heterogénea. Entre Ríos, nuestra provincia, es heterogénea. Es muy diferente de un lugar a otro. En un mismo potrero tenemos ambientes muy diferentes. Hoy a la tarde hablaba, yo trabajo en la Facultad de Agronomía y hablaba con un colega y discutíamos sobre las pasturas de Nueva Zelanda y él me decía, no, porque las pasturas de Nueva Zelanda tienen una producción uniforme, estable, sí, porque no tienen heterogeneidad. Nosotros acá caminamos 200 metros y tenemos una situación totalmente diferente. Quizá no se vea tanto en la costa del Uruguay, que es un poco más plano, pero en la costa del Paraná sí, hay muchísima heterogeneidad. Y aún con una pastura tenemos mucha variación en la productividad. Y si nos varía la producción de pasto, nos varía la oferta de pasto. Y si nos varía la oferta de pasto, nos varía la capacidad de carga. Entonces es muy importante estarle detrás para poder ajustar la carga y no invitar a más gente de la que puedo llegar a alimentar con el guiso ese que hice. Por otro lado, hay dependencia del clima. Claramente que hay dependencia del clima porque la vegetación crece en función de la lluvia, en función de las precipitaciones. Nuestros pastizales están dominados por especies de verano que crecen. La mayor parte de nuestra producción se concentra en primavera y verano, el 70%, pero para eso tiene que llover. Y por otro lado también la dependencia de los precios, claramente. Todos los productores agropecuarios están a merced de los precios y es algo que no podemos cambiar. Lo que podemos hacer es reducir el riesgo, pero no lo podemos evitar. Rápidamente, algo que ustedes conocen seguramente, pero esto es la dinámica de un rodeo. Como para dar una idea de cuál es la complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la dinámica de un rodeo? Si yo inicio un servicio el 1 de octubre, en primavera, finalizo el 1 de enero, termino el servicio, termino con una vaca preñada, tengo la aparición, ahí el ciclo vuelve a comenzar, termina la aparición, voy a tener vaquillonas de reposición que van a entrar, voy a tener terneros que voy a destetar. A eso me refería cuando yo les decía que tenemos diferentes categorías en el campo circulando con diferentes requerimientos. Eso en un sistema ordenado. Si el sistema no está ordenado, y a eso me refiero con que si no tengo servicio estacionado, sino que tengo servicio continuo, esto es una maraña, porque va a haber vacas con diferente condición todo el tiempo en el campo. Tener a la vaca, al toro todo el año con la vaca, implica eso. Si bien, sin duda, los servicios se estacionalizan. ¿Por qué se estacionalizan? Porque cuando hay más pasto, cuando la vaca está en mejor condición, ahí se va a preñar y claramente que se van a estacionalizar. Pero de cualquier manera, tener un servicio mucho más largo también de alguna manera nos aumenta esa ventana de riesgo, porque voy a tener animales con altos requerimientos durante más tiempo en el campo. En un rodeo de cría estabilizado debería tener un 60% de vacas adultas, un 20% de vacas de segundo servicio, un 20% de vacas de primer servicio, 20% de vaquillonas que entran de reposición y saldrían el 20% de vacas de refugo. Eso sería en un sistema ordenado. Por lo cual, claramente, la principal categoría en un sistema de cría es la hembra, que puede estar en diferentes estados, y claramente los machos, si es que no tengo
inseminación artificial, pero la gran categoría es la hembra. Y el gran desafío es cómo puedo llegar a reducir el número de animales que andan dando vueltas en el campo y que no son productivos. Y eso es uno de los principales aspectos a considerar cuando uno piensa en por qué los sistemas ganaderos de cría son ineficientes. Y porque tengo muchos animales que en el campo que no me producen nada, que son pensionistas. Si no mido, si no controlo, si no hago tacto, seguramente que voy a tener muchos más. Entonces, ¿de qué depende la eficiencia del sistema ganadero? Lo que uno tiene que pensar que en todo sistema productivo hay una entrada de insumo, hay una transformación y hay una salida de un producto. En este caso, el insumo es una vaca que come forraje y que se preña en un proceso de transformación que genera un producto que es el ternero. Ahora, cuando yo comparo el sistema de cría con otros sistemas, veo que esa eficiencia, esa relación producto-insumo es la más baja. En lechería es del 21%, en invernadas del 15% y en cría es del 7%. Y eso obedece a diferentes factores. Por un lado tenemos altos requerimientos de mantenimiento de la vaca. El 70% del requerimiento de la vaca es mantenimiento. Esto quiere decir, aunque no te produzca nada, ya te va a consumir el 70% de los requerimientos. Hay un costo importante de transformación de pasto a leche y de leche a carne. Eso es muy importante, es una cuestión energética. Yo tengo que transformar pasto a leche y leche a carne. Cada transformación implica una pérdida de energía. Es como pasar de la pava de agua caliente, pasarla a un termo y de ese termo pasarla a otro termo. En cada trasvase voy a tener una pérdida de energía. Eso es un costo que claramente paga la cría. Y por otro lado tenemos mantenimiento de otras categorías, como los toros, las hembras jóvenes, por ser las hembras jóvenes, si no llego a un servicio, si se me alarga el primer servicio de la vaquilla, entonces claramente voy a tener categorías que van a estar en el campo mucho más tiempo sin producirme nada. Pero les decía, por ser prudente, porque en realidad cuando veíamos, por ejemplo, esos sistemas ganaderos que les contaba al principio, de la Pava Feliciano, pero que seguramente forman parte de la realidad de muchos sistemas ganaderos de cría de Entre Ríos, además de la vaquilla que no se preñó y del toro, qué sé yo, entra la oveja, el caballo, entran un montón de categorías que es como que, no sé, no comen. Y uno entonces empezábamos a preguntar al productor qué carga tenía, a sacarle las cuentas, y decía, y tengo 5 caballos, y tengo 10 ovejas, y era un montón. Era una carga altísima. Todos los animales que andan en el campo, rumiantes y monogástricos, consumen pasto. Entonces también hacen a la carga, también hacen a la eficiencia del sistema. Esto es un poco lo que les decía, cuando uno se va avanzando en la transformación, el proceso se va haciendo más ineficiente. Entonces, por ejemplo, tenemos un cultivo de grano, podemos tener un cultivo de trigo, de maíz, lo que sea. Y ese cultivo, bueno, fotosintetiza, produce granos y lo cosecho. Primer eslabón de la cadena, cultivo el grano, alta eficiencia, buenísimo. Vamos al un sistema ganadero. ¿Qué tiene? Tiene pasto, que toma energía del sol, fotosintetiza, produce biomasa. Ese pasto es consumido por un animal. Imagínense que en un sistema de invernada se transforma en carne de invernada, buenísimo. Tenemos un eslabón más, se nos alargó la cadena, ¿no? Porque tenemos de luz a pasto, de pasto a carne. Acá tenemos luz, grano, se terminó ahí. Ahora, ¿qué pasa en un sistema de cría? Luz, pasto, pasto, carne, carne, leche, leche, carne. En un sistema de cría se alargó porque estamos transformando de pasto a leche, de leche a carne. Eso es una pérdida de eficiencia. Pero eso es un costo que los sistemas ganaderos de cría pagan. Y en contrapartida, ¿qué tienen? Porque algo tienen que tener. Y en contrapartida tienen estabilidad. En contrapartida tienen, está bien, gano poco, produzco poco, pero me arriesgo poco. Y cuando al colono le va recontra mal, y yo la voy piloteando. Entonces eso también tiene una explicación. Y también explica por qué los sistemas ganaderos tradicionales, tal como están, se mantienen. Forman parte del sistema en sí.
Hay bajo riesgo. ¿Produzco poco? Sí, pero también arriesgo poco. Bueno, esto era un poco vinculado a lo que hablamos de los altos requerimientos. Tenemos el 70-75% de energía de mantenimiento y el resto con lactancia y con gestación. Es decir, aunque la vaca no produzca nada, ya está consumiendo y está gastando energía. Esto del costo de transformación de pasto a leche y de leche a carne. Y bueno, el gran problema también, ¿no?, de mantener otras categorías que son improductivas, y eso también va aumentando el costo de producción de la carne en el sistema de cría. Este es un dato que me parece que es interesante. Para producir un ternero se necesitan mantener en el campo de 1,3 a 2,7 cabezas. Y este es un esquema de un colega de INTA de Corrientes que me parece que es excepcional, porque pone en juego todos los indicadores que hay que tener en cuenta para producir un kilo de carne. ¿De qué depende la producción en un sistema de cría en kilogramos de ternero por hectárea? Depende del porcentaje de destete, depende de la carga, de la relación vientre sobre vacuno, de todas las vacas que andan dando vuelta en el campo, cuántos efectivamente son vientres, y del peso al destete. Entonces uno, teniendo estos datos de un sistema, puede calcular la producción del sistema. Claramente que después tenemos que sumarle la vaca de refugo, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, para empezar a calcularlo, la relación vientre sobre vacunos está afectada fundamentalmente por la edad del primer servicio y por el descarte de categorías improductivas. Esto de la edad del primer servicio básicamente es alimentación. ¿Por qué alargo la fecha del primer servicio? Porque en general no me da la tasa de ganancia de peso que necesito, y entonces me va alargando, y en vez de hacer un servicio a los 18 meses lo hago a los 24. Eso es alimentación. Pero esto de descarte de categorías improductivas, hay una cuestión ahí casi sociológica, les diría. Cuesta desprenderse. La que no se preñó, la que falló, y hay que sacársela de encima, pero cuesta porque también hay que tener en cuenta esto que decía al principio: la vaca es una reserva de valor. Entonces hacemos un ejercicio rápido, pensando en un sistema que tiene una carga de un equivalente por hectárea, que desteta el 50%, donde el peso del destete es de 150 kilos de peso vivo y tiene una relación vientre sobre vacuno del 50%, y eso me da una producción de 38 kilos de ternero por hectárea. Estaría bueno que vayan a su casa y hagan la cuentita con los indicadores, si ya no la tienen. Ahora, ¿qué pasa cuando ese sistema tengo una carga más baja, más conservadora, más acorde a lo que el sistema me produce? Yo no lo dije hoy, pero la verdad que la receptividad, la capacidad de carga de un sistema está directamente asociada a la productividad de ese sistema. Si yo tengo un pastizal que produce 4.500 kilos de materia seca y tiene una accesibilidad del 80%, es decir, de las 100 hectáreas puedo entrar a comer a 80, no puedo tener una carga más alta de 0,6, porque no me dan las cuentas. No me alcanza, no puedo cubrir los requerimientos de un equivalente vaca en promedio, entonces no puedo tener una carga mayor a 0,6. Entonces, si pongo una carga conservadora de 0,6 y supongo que puedo aumentar un porcentaje, el destete al 70%, y puedo destetar con 170 kilos de peso vivo y puedo mejorar un poquito la relación vientre sobre vacuno, entonces ahí la producción puede incrementar un poco a 43 kilos de ternero por hectárea. Más los kilos de vaca refugo, ¿sí? Cuando hablamos de los sistemas de cría dijimos estamos 70 kilos en promedio para Entre Ríos de peso vivo por hectárea. La vaca refugo empuja mucho a ese valor, pero lo que no tengo que perder de vista es que si mi objetivo es producir ternero, tengo que ser bueno produciendo ternero. Algunas claves, ya entramos medio que en la parte final, pero algunas claves para un sistema ganadero eficiente. Por un lado tenemos que ver el sistema. Es muy difícil esto de ver el sistema y es algo que nos cuesta a todos en todos los ámbitos de la vida, pero tratar de ver la complejidad de todo, no ver solamente una partecita. Ingeniera, yo la llamo porque yo quiero fertilizar el campo, porque quiero producir más pasto. Ajá, ¿y hiciste un análisis de suelo? No. ¿Y cómo manejas el pastoreo? Y no, pastoreo continuo. Ah. ¿Y cuántas vacas tenés? Y no sé. No. Hacer eso es cosmética.
O sea, si no analizo claramente cuál es el problema, probablemente ni siquiera necesite fertilizar, probablemente no necesite más pasto, probablemente necesite administrarlo mejor. Pero la verdad que es una cuestión casi humana esto de no ver y de quedarnos en la cosmética, ¿no? Quedarnos en lo más fácil. Pero en realidad, si uno analiza un sistema de producción ganadero, vería que hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado hay un subsistema de producción, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta ir al campo, andar con las vacas, eso a todos nos gusta. Pero por otro lado hay un subsistema de gestión, hay alguien que tiene que tomar las decisiones en el campo, y hay alguien que de hecho lo hace, por más que nunca se haya puesto a pensar que en él recae todo, sea el productor, sea la familia, sea la esposa del productor, sea quien fuere, no importa, pero hay alguien que toma las decisiones, y hay dos dominios acá. Y esta persona que toma las decisiones es el mismo que se sube al caballo después. Estoy hablando de sistemas ganaderos familiares, ¿no? Que es en general lo que domina en el norte de Entre Ríos. Sistemas ganaderos familiares, donde el que toma las decisiones es el mismo que se sube al caballo. Bueno, pero es muy importante tener en cuenta que existen esos dos subsistemas y que esos dos subsistemas se vinculan continuamente y que esa persona que hace gestión, si hace gestión, tiene que planificar, ejecutar y controlar. No solamente subirse al caballo, no solamente ejecutar, tiene que planificar, tiene que ejecutar y tiene que controlar para saber si lo que planificó le salió bien o le salió mal. Como esto es un sistema, tiene límites, ese sistema tiene entradas, ese sistema le entran cosas. ¿Qué le entran? Insumo, lo que se compra, información, esto que tenemos hoy es una entrada al sistema, ojalá sea una entrada al sistema. Esto es información. Ustedes hoy de acá se pueden ir informados, ya capacitados es una palabra como medio grande, pero por lo menos informados de que esto puede llegar a ser así. El conocimiento es un escaloncito más, ¿no? Es un cambio un poco más importante. Conocer es incorporar algo, y hacer algo con eso que yo incorporé. Pero esa información también proviene de lo que yo mido. ¿Por qué de lo que yo mido? Porque si yo mido todos los años, al año siguiente a este sistema le va a entrar la información de lo que yo hice el año anterior y me fue mal. Eso también es una entrada al sistema. ¿Y qué sale de ese sistema? Bueno, sale producto, si soy criador saldrán terneros, sale información que va a retroalimentar y va a venir para acá, y sale aprendizaje. Uno aprende, como cuando era chico y aprendió a andar en bicicleta, hasta que se peló las rodillas y aprendió a andar en bicicleta. Bueno, el aprendizaje funciona así. Hasta que uno no lo hace y lo comprueba por sí mismo y lo prueba, muchas veces no hay aprendizaje. El aprendizaje es algo propio de cada uno, el resto es información. Entonces, si estamos de acuerdo con que en el sistema de gestión hay cosas que se tienen que hacer, y son cosas que se hacen de manera consciente o no, pero entonces el gestor, que puede ser de nuevo, puede ser el productor, puede ser la familia, puede ser la esposa del productor, el hijo del productor, el gestor tiene que hacer tres cosas: planificar, ejecutar y controlar. Cuando hablamos con los productores acerca de cuánto tiempo le dedican a cada una de esas cosas, en general, la planificación, que implica definir objetivos, presupuestar, organizar tareas, ejecutar, desarrollar tareas, acciones, controlar, relevar información. Si vemos cuánto tiempo le dedicamos, estamos todo el tiempo detrás de la ejecución y no planificamos y menos controlamos. Entonces, si no hacemos eso, no podemos cambiar, porque no sabemos dónde estamos. Y de vuelta va a ser ingeniera, necesito fertilizar el campo. No sé si necesitas fertilizar el campo. Clave de un sistema ganadero eficiente: planificar. ¿Planificar a qué plazo? A mediano plazo. No puede haber un sistema ganadero eficiente que no se haya puesto a pensar cuántos animales puedo alimentar con el forraje que produzco. No puede ser. No puede existir, o al menos no puede ser eficiente. Si nunca me senté a hacer esa cuenta de cuánto pasto produce mi campo, y esto que ven a esa línea negra que está ahí con las manchitas amarillas, esto es la demanda animal. Todo sistema ganadero tiene una cuenta básica para hacer oferta forrajera versus demanda animal. Esta es la oferta de un campo natural, esta es la demanda
de un sistema ganadero de cría que tiene una carga promedio de un equivalente por hectárea por año. Y hago agua todos los años, fíjense, todos los meses del año. Estas manchas amarillas significa que me falta pasto. Estoy siempre sobrepasado de carga. En cambio acá tengo una carga un poco más conservadora y entonces ¿dónde me va a faltar? Y donde le falta a todo el mundo, en el invierno. Pero este va a ser un sistema mucho más equilibrado que aquel. Bueno, esa planificación de mediano plazo, que es un balance forrajero, es clave para poder tomar cualquier decisión. A corto plazo, ¿qué cosas puedo hacer a corto plazo? Y bueno, a corto plazo de vuelta sigue siendo la misma relación, oferta-demanda, pero en una situación crítica. Estamos, 5 minutos, pensé que me decía que me quedaban 50, ¿no? 5. ¿Qué podemos hacer a corto plazo? De vuelta podemos ver qué oferta forrajera tenemos y qué demanda animal tenemos. Es la situación típica de esta época del año. Estamos entrando en el invierno, ya estamos en un invierno instalado, seco. Poder saber con qué cantidad de pasto voy a entrar al invierno y qué categorías tengo que necesitan alimentación y hacer esa relación de cuánto pasto voy a necesitar para sostener a esa cantidad de vaquillas o de vacas que tengo en una situación que necesito alimentar, es crucial. Eso es una presupuestación forrajera. De vuelta es una relación oferta-demanda. Eso es algo que puedo hacer a corto plazo. Recorro el campo, recorro los lotes, veo cuánto pasto tengo, cuántos animales tengo, cuánto requieren durante 3 meses. Tengo que comprar heno, porque sé que no las voy a poder alimentar. ¿Cuántas vacas tengo? ¿Cuánto necesitan comer durante 3 meses? ¿Cuánto heno compro? Bueno, eso es básico y eso lo tengo que hacer a corto plazo. Otra cosa que puedo hacer a corto plazo es evaluar la asignación forrajera. ¿Cuántos kilos de materia seca hay por kilogramo de peso vivo? Caminando en el campo, no importa que sea un continuo, Yo estoy medio, a mí me parece que uno no se tiene que casar con los sistemas de pastoreo. Sin duda que un sistema de pastoreo rotativo te ordena porque te brinda información, porque hace que vayas más seguido al campo y tengas que tener mucha más información. Ahí está la clave del sistema rotativo en realidad, es que tengo más información. En cambio el sistema continuo, como las dejo y las voy a buscar cuando me acuerdo, entonces bueno, tengo menos información y hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero en realidad en cualquier sistema uno podría medir qué cantidad de pasto tiene, cuántos animales están en este lote, cuánto pasto hay, cuántos kilos de materia seca hay por kilogramo de peso vivo. Eso es una manera de evaluar, al menos una vez por estación, qué asignación forrajera tengo. Y ver si mi asignación forrajera es adecuada o si mi asignación forrajera es baja, como suele ser en el invierno y en el otoño. A corto plazo, básico, condición corporal. Así como miro el pasto, miro la vaca. Es básico hacer condición corporal porque es el mejor indicador de si la vaca está o no bien alimentada en periodos críticos. A mediano plazo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que registrar. Porque de vuelta, si no mido, si no controlo, difícilmente pueda darle información al sistema para que el año que viene me vaya un poco mejor. Entonces, ¿qué tengo que registrar? Producción de carne, destete, peso del destete, carga, relación vientre-vacuno, ingreso neto. Resumiendo, la importancia de la ganadería en la región, sin duda que todos estamos convencidos y todos nos gusta la ganadería y por eso estamos acá. Tiene una relevancia no solamente desde el punto de vista económico, por lo que representa como sistema productivo, pero también tiene una importancia desde el punto de vista social, porque genera arraigo. La vaca genera arraigo, la soja no. Y tiene relevancia desde el punto de vista ambiental, porque hablábamos de los bosques al principio, y la verdad que los bosques nativos, si están conservados hoy en el norte de Entre Ríos, como no están en otras provincias, es porque hay gente viviendo ahí y hay gente que hace ganadería y que mal o bien, pero genera plata en ese sistema. La mejora de los indicadores productivos, un poco lo que quería plantear en esta charla, que quería que fuera como una especie de disparador, es que tenemos que darle tanta importancia al hacer, como lo hacemos, como a planificar y controlar, si no, no hay cambio posible. Bien, gracias. Espero no verme, ingeniero Chozón. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. Consultas para Lucrecia.
Iván. Bueno, no, en muchos casos no. Y en muchos casos, aun cuando lo saben, también es muy difícil generar el cambio. Tenemos casos de productores... ¿Qué? ¿Estoy acoplando o no? Ah, perdón. Sí, consulté sobre si esa producción que mostraste de 40 kilos más las vacas de descarte, en realidad la gente que tiene ese sistema la conoce, porque si en realidad produce eso y tiene campo alquilado, digamos, obviamente está perdiendo plata porque no está ni cubriendo el costo del alquiler. Sí, bueno, lo que te decía es que en general la gente no lo sabe, en muchos casos no lo saben, en algunos casos los productores que no lo sabían y se los informamos cuando terminamos el trabajo, no terminan de encontrarle la vuelta. Y viven, en realidad, también hay una cuestión social, lo hablábamos hoy al principio, hay una cuestión social que hace que la lógica que tenemos todos por ahí los que somos más urbanos o tenemos otra historia y nos dedicamos a otras cosas, no podemos entender, porque en muchos casos es una economía casi de subsistencia. Y viven porque además de lo que destetan, tienen la vaca y tienen la gallina y tienen la oveja. Y sí, pero claramente que están perdiendo plata, sin duda. Pero es muy difícil salir de esa inercia. Digamos. Por eso que hago tanto hincapié en que si uno no sabe dónde está parado, no puede generar cambio. En ese caso, se me viene a la mente un productor en particular de La Paz, que lo que le pasa a él es que no tiene a quién dejarle el legado, digamos, porque los hijos se fueron y nadie se quiere quedar a hacerse cargo de eso. Pero hay sin duda que hay campos que tienen mucho potencial de cambiar, porque no es que hay que reinventar la pólvora, digamos, hay que hacer cambios, sin duda que son graduales, que forman parte de un proceso, pero en general son ambientes que son relativamente productivos. Si vos producís casi 5.000 kilos de pasto, y bueno, tal mal no te tiene que ir. El tema es cómo administrarlo, ¿no? ¿Más consultas? Bueno, si no, continuamos con la siguiente presentación y después hacemos un break. Iván, a dar la cara. Bueno, Iván, la primera charla en público, más allá de la facultad. Bueno, Iván es técnico del grupo, bueno, están los productores del grupo, así que pueden aportar un poco también a la experiencia que va a contar Iván. Bueno, yo para rescatar algunas cosas de lo de Lucrecia, me parece importante que nos llevemos la idea de que hay un montón de tecnologías disponibles, que las podemos incorporar. En cada campo es distinto la incorporación, requiere un periodo de adaptación, eso de aprender a andar en bicicleta, digamos, hay que probar, hacer equilibrio, aprender a hacer equilibrio. Bueno, con la adopción de tecnologías es lo mismo, hablamos de cosas que hablamos hace 30 años, bueno, creo que es un desafío empezar a pensar cómo hacemos. Cambio Rural es una herramienta. Lo otro es si cada uno piense esta cuestión de cuánto alimento producimos y cuántos animales tenemos, piensen cómo están en ese balance forrajero en sus predios. Si tienen dudas, encantados, nos acercamos a hacer una recorrida, a mirarlo, a sacar la cuenta desde la agencia. Les paso, al final yo tomé registro de todo, si hay alguno que no se anotó, me avisa. Pero después les vamos a mandar una encuesta para que nos den sus opiniones de cómo seguir y qué les pareció esto. Bueno, para no hacerla más larga, lo dejo Iván y después seguimos charlando. Buenas noches. Gracias por la presentación de hoy, José. Bueno, yo voy a comentar un poco de qué se trata todo este programa de Cambio Rural y también comentar un poco del grupo de Cambio Rural Ganadero que se formó hace aproximadamente 8 o 9 meses. Bueno, los objetivos de la presentación son, como comenté anteriormente, hacer hincapié en qué es Cambio Rural, cuáles son sus objetivos, explicar un poco las metodologías de trabajo y también los compromisos que deben asumir aquellas personas que quieren formar parte.
Y en una segunda instancia voy a explicar cómo funciona el grupo de cambio rural que comenté anteriormente. Bueno, Cambio Rural es una herramienta de extensión, la cual es financiada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y coejecutada por el INTA. Lo que busca es promover el crecimiento de la producción, principalmente de los pequeños y medianos productores. Y un punto, una pata fundamental de esto es que cuenta con el apoyo técnico del INTA. Los objetivos del programa son básicamente 3. Uno de ellos es facilitar la reconversión productiva de los productores. Esto es básicamente, puede que alguna estructura de los productores de su sistema productivo, moviendo algunas piezas, pueda beneficiar y mejorar la eficiencia productiva. Por otro lado, promover el conocimiento y la generación de conocimiento a través del intercambio entre productor y productor. Y otra de ellas es potenciar las habilidades y destrezas de los integrantes, principalmente en la parte de organización y gestión empresarial. Todos estos objetivos apuntan a mejorar la situación productiva y socioeconómica del productor. Ahora bien, el programa cuenta con una estrategia para llevar a cabo esto, que es a través del trabajo en grupo, el cual está formado por un grupo de productores y un promotor asesor o técnico, que obviamente lo que hace es brindar información técnica. Bueno, pero también para poder mejorar esa situación de la que estoy hablando, primero, como dijo Lucrecia hoy, hay que saber dónde uno está parado. Entonces lo que se hace un diagnóstico junto al productor y luego se proyecta hacia adelante, hacia donde el productor desea o quiere estar, trabajando en grupo y también individualmente. Los grupos están formados por mínimo 8 y máximo 12 productores, más un promotor asesor. Y bueno, y una de las ventajas del trabajo en grupo puede verse en esa pantalla, que puede ser, por ejemplo, informarse, bajar costos, comprar de una determinada manera, vender mejor, cambiar, capacitarse, etcétera, etcétera. La metodología de trabajo en grupo básicamente son 2. Una es la visita individual que hace el promotor asesor o técnico al productor. Estas son visitas básicamente una por mes, en la cual se busca avanzar principalmente en los planes de mejora individual. Y por otro lado se hace una reunión mensual, es decir, todo el grupo una vez por mes va a uno de los campos del productor, donde el productor de ese campo es el anfitrión, y se realizan recorridas. Y lo más lindo y lo más rico de esto es que tratar que en esas reuniones el productor, digamos, anfitrión, establezca las problemáticas primero, antes de la recorrida, y luego de que se realicen, tratar de responderla en grupo y entre todos. Hay algunos ejemplos de una reunión que se hizo el año pasado, bueno, nos alcanza a ver, donde está el orden del día y qué es lo que se realizó en cada momento, y donde se hacen esas preguntas para el debate, que esas son las que, una vez que se termina la recorrida y la discusión entre los participantes del grupo, se tratan de responder. El rol del técnico o promotor asesor son las siguientes. Tiene que ser un factor motivacional del grupo. Por otro lado, debe ser encargado de elaborar los planes de mejora, tanto individual como grupal. Por otro lado, debe presentar informes y obviamente capacitarse para avalar el puesto en el que se encuentra. Los compromisos que deben asumir los productores o quien quiera participar de un grupo Cambio Rural deben ser presentes y estar puntuales en las reuniones. La participación debe ser activa y también a la hora de dar alguna indicación o contar su experiencia tiene que ser sincero y respetuoso. Y por otro lado, cumplir con el aporte del técnico del grupo. Ya yendo hacia el segundo apartado, el grupo se encuentra formado por 8 productores acá en la zona, de diferentes colonias, como por ejemplo ahí puede verse el mapa donde se encuentran los campos, donde hay diferentes actividades que realizan esos productores, como por ejemplo hay algunos que son criadores netos, otros que compran la invernada y la engordan, y por otro lado otros que hacen el ciclo completo, es decir, tienen las madres y van hasta la venta del gordo. Bueno, el grupo funciona de la siguiente manera. Ahora estamos en la etapa de diagnóstico, es decir, estamos tratando de diagnosticar a todos los campos para luego establecer los objetivos claros y seguir trabajando en ello.
Por otro lado, también se hacen presupuestaciones forrajeras, que es lo que recién habló Lucrecia, es decir, contrastamos la demanda animal con la oferta forrajera, vemos cómo estamos para el invierno, vemos cómo estamos para la primavera-verano. Por otro lado, también se comparte mucha información de calidad en el grupo. Solemos compartir mucha información de, por ejemplo, la página de Valor Carne, no sé si ustedes la conocen, siempre tratando de compartir información y asesorando al grupo, principalmente en el tema de márgenes ganaderos. Y también se hacen muchos debates vía WhatsApp dentro del grupo, tenemos un grupo WhatsAppero y solemos, no sé si toda la semana, pero muy seguido discutir. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre el alimento balanceado, porcentaje de proteína en los terneros, discutimos sobre la importancia del peso de la vaquilla al primer entore, etcétera, etcétera. Aquí se pueden ver algunas imágenes del grupo. Esta, por ejemplo, es un plenario o una de las devoluciones que se hizo uno de los productores, donde ahí en gris se pueden ver las interrogantes que presentó el productor y luego las devoluciones de todo el grupo. Y esto es muy importante, y no solo para el productor que tiene esa problemática, porque puede que uno de los otros integrantes del grupo también tenga la misma problemática, entonces también aprende de ello. Un poco más de imágenes. Y bueno, espero haber sido, que se me haya entendido, breve. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un break de un ratito para tomar un descansito y posteriormente vamos a hacer la última parte. Excelente, Lucrecia, tu exposición. Iván también. Estoy en ese grupo de Cambio Rural. Hay muchos compañeros de Cambio Rural a los cuales muchas gracias por estar. Es cierto, se habla mucho, se discute y uno encuentra herramientas que en algún momento las va a necesitar y encuentra respuesta a los interrogantes que tiene. Los invito a pasar, a degustar unas pizzas, vamos a tomar algo, hacemos un descanso de no más de 5 o 7 minutos, venimos muy bien con el horario para entrar a la segunda parte que va a dar Pipi Day Bonás. Muchas gracias. Bueno, comentarles que antes de comenzar la tercera parte de esta jornada, ¿cómo va a transcurrir la misma? Más o menos unos 20, 25 minutos de duración y posteriormente vamos a realizar el sorteo de unos productos que pone la ganadera. Se pueden acercar después al stand para saber de las promociones y después, una vez finalizado, vamos a degustar unas bondiolitas que ya se están preparando y unas cazuelas para volver a nuestras casas. Quiero comentarles que en el día de mañana iba a estar el remate de la cooperativa La Ganadera y por cuestiones climáticas lo tuvimos que suspender para el día viernes. Así que desde ya están invitados este viernes a nuestra sociedad rural a participar del mismo y a ver cómo venimos comercializando con esta firma, que ya hace un año que estamos trabajando y actualmente tenemos un remate mensual. Voy a
ceder el micrófono y bueno, que disfruten de esta última parte y nos encontramos al final. Bueno, arranca Pipi, Raúl Pipi de Imonaz. Después que termine Pipi vamos a hacer un redondeo un poco de lo que es el programa con Edgardo. No sé si Federico se animan a contar brevemente alguna experiencia o alguno de los muchachos nos acompañan de un grupo de Cambio Rural de Concordia. No sé, está los criollos de San Salvador no vinieron. Bueno, esa es la idea. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl de Imonaz. Soy productor ganadero. Establecimiento de cría, hoy por hoy, antiguamente se hacía ciclo completo. Es una empresa familiar, el campo fue de mi abuelo, de mi bisabuelo, después fue de mi abuelo, después fue de mi padre y ahora es de la familia después de que no continuó más mi padre. La verdad que muy contento de estar acá, agradecerle a la sociedad rural, me crié en este tinglado que era antes, así que muy contento de venir acá, agradecerle al INTA y a la Cooperativa La Ganadera por organizar estas jornadas, que también estuve en la primera y bueno, hoy me invitaron a contar un poco la experiencia, así que vamos a tratar de colaborar con eso. Establecimiento de cría, me asusta un poco hablar después de todo lo que nos dijo Lucrecio, porque uno se iba escondiendo así, a ver si que no medimos mucho. Creo que tiene una lógica por ahí el planteo o la pregunta de Iván, de decir, el productor, sabemos que producimos 35 kilos de carne por hectárea y que con eso perdemos, si tenemos que poner un alquiler que a 6 kilos serían 60, 72 kilos en el año y producimos 35, o sea, no pagamos ni la mitad del alquiler, que trabajamos gratis porque ningún productor cuenta las horas que está en el campo, está contento ahí, pero nadie le paga el sueldo, digamos, y no nos damos cuenta de descontar nuestro sueldo y todas las horas que les ponemos. Pero creo que por ahí la culpa o la explicación a que por qué este productor se dio cuenta que no tenía quien siga, y claro, los hijos que ven al productor, ¿qué van a querer seguir en ese ambiente? Si ve que no les alcanza, no les va a dar rédito para alimentar a su familia y demás. Entonces creo que ese es el cambio que decimos, no, las generaciones no quieren seguir y bueno, si no es rentable no van a seguir porque una cuestión cultural que también nos cuesta ver el campo como una empresa o ver la vaca como la fábrica de los terneros, digamos, no. Yo lo cuento así, lo hago como que yo lo veo, no lo veo tan así tampoco. A veces me cuesta ver la vaca, me encariño también y no es que la veo como la productora de ternero que debe ser para viéndolo del lado empresarial. Y ahí sí, algunas tareas hago de llevar registro, lo cual me da objetividad para encariñarme o no con una vaca. Voy a ir contando un poco esto de tecnología, por ahí que hablaban de aplicar tecnología, también por ahí me gusta bajarlo un poco más, que uno se imagina que es tener un software y demás, ¿no? Tecnología, decir, bueno, potrero y los cambios de potrero, o le miro las caravanas cuando hago tacto y digo, esta está preñada, esta no, y el año siguiente, con hacer tacto una vez al año al menos, digo, mirá, el año pasado no estuvo, bueno, pero los otros dos sí, bueno, vamos a perdonarla o no. Eso es las tecnologías que le llaman, que por ahí uno a veces imagina qué aplicación tendrá cuando decimos tecnología, pero no, es una cuestión de manejo. Eso demuestra que es una empresa familiar, andamos con Mateo de recorrida, está potrerado el campo, potreros de 35 hectáreas aproximadamente, no es un apotreramiento intensivo, y bueno, ahí estamos de recorrida un potrero que el laboreo que se le hace una vez que se sacan las vacas de cada potrero, se pasa rastrón y se maleza según si llueve y si hay tiempo y más, no es algo que es tan estricto, porque el que sube el tractor es uno también, digamos. Esa es una primera reunión del grupo Cambio Rural que conformamos, bueno, iniciamos casi hace un año con las primeras reuniones hasta que logramos que llegara a los 8 productores, nos costó mucho llegar a 8 productores, se fue la primera recorrida, hicimos ahí en el campo, lo cual está muy bueno porque enriquecedor
el compartir experiencia con lo que hace uno, otro, mirá, yo tengo tal toro, tengo el otro, todas esas charlas las conversamos y uno aprende mucho de los pares, algunos con más edad, otros con menos edad, y está buenísimo porque uno va adquiriendo esa experiencia de los demás y también partiendo de esto de que cada campo es un mundo, digamos. Si bien acá vemos la cantidad de productores que somos y seguramente ninguno nos da los mismos resultados, aplicar lo mismo. Es como que eso es saber de esa diferencia que tenemos entre los 8 productores entre los 8 que conformamos en este caso el grupo. Esa es un poco la imagen, y lo que hicimos ese día fue contarle yo lo del establecimiento que se hacía, cuáles eran mis objetivos, que en ese momento creo que era mejorar el porcentaje de preñez y destete y la cantidad de kilos de los terneros al destete. Entonces después de la recorrida cada uno me hicieron sus aportes, algunas fueron herramientas que pude aplicar y otras no. Por esto que decíamos que cada campo es como tiene su particularidad. Yo en mi caso no tengo acceso por camino de tierra, si llueve no podés ir, etcétera. Ahí seguimos con las devoluciones que me hacían, que el anfitrión en este caso debe alejarse y no debe escuchar las discusiones, sino que tiene que venir después a ver cuáles son las recomendaciones que recibió. Ahora cuento un poco de los datos. Bueno, base forrajera, esto de presupuestar la oferta que tenemos para ver qué cantidad de vaca, cuál va a ser la demanda de esa vaca para que esté equilibrado. Es algo que está muy bueno, no es algo que yo haga. Esto gracias a Cambio Rural, el ingeniero me ayudó a hacer el mapeo, ya lo tenía yo con los potreros, ahí se ve cada uno de los potreros que tengo en el campo. Y dividimos la cantidad de superficie para luego hacer el recurso campo natural, casi el 70%, una pradera que justo había incorporado hace poco, siempre fue campo natural, hace 2 años que empecé la primera vez con pradera, a partir de un arrendamiento para soja, luego luego de alquilado 2 años hice un trigo, hice sí a media con el productor de la soja, no tengo maquinaria, con una pradera. El objetivo mío era hacerme pasto para ver si así podía mejorar los índices. En cuanto al balance, a la carga rival, que también nos recomendaba un poco Lucrecia, y lo hablaba con algunos productores, que ella nos mostró el número, que el promedio es equivalente a vaca en la zona, con campo natural, 0,6 equivalente a vaca, y todos tenemos más. Y nos muestra el número que 0,6 contra 1, ganás más plata con 0,6, es decir, teniendo menos capital, pero todos tenemos 1 igual, porque nos gustan las vacas. Pero casi que cuando uno lo ve, cuando nos contaba Lucrecia, por eso uno se iba, al menos a mí me daba como un poco de vergüenza y me iba escondiendo, digo, claro, tiene razón, ¿y por qué lo hacemos? Y bueno, no sé, ahí está como lo cultural a rever cada uno, ¿no? Y más cuando empezamos a contar los caballos, que a muchos nos gustan los caballos. En mi caso sí, lo tengo bastante equilibrado. Supongo que porque ser una empresa familiar, en mi caso me toca administrarla y por lo tanto debo rendir cuenta al resto de los socios, no soy el único dueño, entonces voy a la que, si no, capaz que no llevaría mucho registro, pero trato de ser eficiente porque hay muchos socios y algunos pueden vivir más o menos de esta empresa y tratar de esto de ver al campo como la empresa. Más allá de que a mí me guste, y la primera imagen muestra que estoy de recorrido, voy casi todos los días y paso muchas horas arriba del campo, tratar de siempre de tomar la distancia para verlo como una empresa, que sea productivo. Bueno, ahí tengo datos que también lo armó el técnico de Cambio Rural. No es que yo tengo en mi casa un Excel que miro todos los días cómo está, no, la ayuda del técnico. La cuestión que estoy con una carga equivalente a vaca de... ¿Uno nos daba ahí? Estaba en uno nomás, eso fue el año pasado. En requerimiento 186, no estoy en, perdón. Y ahí viene el balance forrajero, que es lo que quería llegar, que nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho escrito en una planilla de Excel. Uno recorre el campo, yo tengo distintos potreros, entonces digo, bueno, esta es la reserva para el invierno,
y junto con el cuidador, no trabajo solo, hay un encargado del campo, vamos planificando y decimos, bueno, con estos 2 potreros que dejemos desde el verano o desde marzo en adelante cerrado, vamos a poder pasar julio y agosto, que en mi caso en Campo Natural es lo más crítico, y septiembre también, o gran parte de septiembre. Entonces ese balance forrajero que uno lo tiene en la cabeza, yo no lo tenía escrito, y lo tiene con el encargado del campo, lo pude ver plasmado en una planilla de Excel y decir, el técnico vino y me dijo, ¿te parece que así? Ah, mirá, estamos bien, y es mutuo, porque el técnico en nuestro caso tampoco, supongo yo, la tiene tan clara y te dice, no, te alcanza o te sobra, sino que la primera vez que lo hace en ese campo, entonces uno con la experiencia que tiene de haber estado toda la vida o gran cantidad de años arriba del campo, dice sí, entonces le confirma a uno lo que uno tenía pensado. Yo decía, voy a pasar el invierno, y que venga el ingeniero y me diga, sí, va a pasar el invierno, respirás grande, digamos, te quedas bastante contento. Igual, creo que vamos a tener que hacer unos ajustes porque no, me empezó a dar un poco más de miedo ahora y falta bastante. La cuestión que acá vemos, la receptividad del campo, esto es con el balance forrajero, se hizo una medición de cada uno de los potreros y pensar cuántos animales podía llegar a tener, y viendo en rojo la cantidad de animales que yo tengo, en equivalente de vaca siempre, tiene un equivalente casi de 180 cabezas, y la receptividad del campo me daba para 225, 220, un excedente del 18%. Ya me dieron ganas, salí a comprar más vacas, así que de hecho lo hice un poco con la autorización de los ingenieros, pero no es un dato, es la tranquilidad de poder pasar el invierno ya presupuestado y con el respaldo de un técnico, en este caso, que es el que nos acompaña en nuestro grupo. También aprendí en que uno siempre no deja aprender en esto, pero con los del técnico hacer mucho hincapié en la condición corporal de las vacas, ver el estado de las vacas, que la vaca esté bien. Me acuerdo hasta culturalmente, ver una vaca gorda en el campo no estaba bien visto para mí de chico, digamos, no me enseñaron que estaba tan buena. Mirá, ¿cómo va a estar tan gorda esa vaca? ¿Hay que llevarla a la feria o debe ser machorra porque por eso está tan gorda? Bueno, me empecé a preocupar porque las vacas tengan un poco de mejor estado corporal. Siempre estuvo bastante bien porque la carga siempre traté de tenerla ajustada, lo cual vi reflejado este año, sobre todo como año récord, en los porcentajes de preñé que logré en el campo. Ya vamos a llegar. Características generales y los resultados productivos. Bueno, como características generales, tengo un rodeo de cría con el servicio estacionado, un poco más largo de lo que nos aconsejó Lucrecia. Sí, largo el 15 de octubre los toros, hasta fines de febrero, los primeros 15 días de marzo. La idea es acortarlo. Creo que este año, a partir del tacto y una preñez bastante alta en meses que tengo, creo que lo voy a poder acortar. Y también hago un repaso en invierno, vaca que sale vacía en tacto en mayo, principio de junio que se hace el tacto, enseguida se le echa a los toros para ver si se logra una preñez ahí en invierno. Ahora, de hecho, la vaca que salió vacía está con servicio. Eso más que por una cuestión productiva, lo hago por una cuestión económica, es decir, no tengo todos los terneros juntos y los vendo en un solo momento, sino que digo, bueno, el ternero que nace, que se preña ahora es el que nació en abril, mayo, que son los que tengo ahora de 2 o 3 meses y los puedo vender en la primavera, para tener 2 ventas en el año, por llamarlo de alguna manera. Servicio natural con toro, un 3,8% toro, estacionado en 2 épocas, primavera e invierno. La reposición, hago compra de vaquillas preñadas, no cuido las terneras. Es como el sueño del ganadero, cuidarme las terneras más lindas, recriarlas y hacerme mis propias madres, lo cual me implicaría más difícil el cálculo de la carga que nos contaba Lucrecia, pero bueno, no lo hago por una cuestión de que
cuestión económica también y número, y en mi caso, que no puedo estar tanto en el campo y más, por eso cada campo un mundo, decidí no hacerlo, así que adquiero. La tecnología aplicada es, hago tacto una vez al año, boqueo, registros y asesoramiento. El tacto, bueno, se hizo ahora, los primeros días de junio, ahí se va boqueando también las vacas, ya teniendo el registro uno más o menos sabe, como ya tenés el historial, en mi caso, como de 6 años para atrás, miro una vaca, le miro la caravana y veo que ya hace 6 años que la tengo, ya esa la voy a boquear, pero por ahí las que son más nuevas, que no las voy boqueando, no es que boquees a todas las vacas. El registro, sí, tengo una planilla donde tengo cada una de las caravanas con el pelaje de la vaca. Entonces lo que el veterinario va haciendo tacto, yo lo miro la caravana, a veces se pierde la caravana, entonces a veces hay que mirar el botón que es más chico. Da su trabajo, pero bueno, ahí puedo tener el registro que tengo de cada una. De hecho, si por ahí veo un problema, una vaca que mal parió, que abortó o que se murió, le miro la caravana y voy a planilla y anoto para saber cuál es esa vaca y saber el historial también. Ahí tengo dónde la compré, son distintos datos de qué cabaña vino, si una cabaña o de qué productor se las compré. Eso sería en cuanto a los registros. Y algo que incorporé del año pasado, también desde que estoy en el grupo, que no lo llevaba, era hacer... eso me gustó mucho porque casi una soncera, pero me sirvió un montón. Hace tacto el veterinario y yo preñada, vacía, y era anotar eso nomás. Y a partir de ahí dije, ¿de cuánto? Dijo el ingeniero del INTA y ya le puso 8, 7, 6 meses, entonces ahora ya sé, en septiembre van a parir tal cantidad de terneros, en agosto van a parir tanto, en octubre tal cantidad. Es una tontería, digo, cómo no lo hice antes, pero son pequeñas tecnologías que ayudan un montón. Y bueno, asesoramiento, cuento con el asesoramiento de estar en el grupo, y bueno, también tengo mi veterinario de cabecera, al cual lo consulto, y me gusta mucho participar en este tipo de charlas, donde aprendo mucho. El patoreo rotativo liviano, esto que decía, potrero bastante grande, en lo cual permanecen ahí 1 mes, 2 meses, depende a qué potrero van, y también no es que están todas juntas, esto de tener categorías distintas. Tengo en un potrero las que salieron vacías ahora, que están en servicio, van a ir al potrero que sufran, les digo yo, al potrero que tiene menos oferta forrajera, porque total tendrán una preñez chica, así que se preñaron ahora, y si no tendrán que esperar la primavera para volver a entrar a servicio. Y le cuido, entonces, por eso también no tengo mi recría, porque desearía 10 potreros. Ahora tengo que tener un potrero para los toros, un potrero para las que están vacías y otro potrero para las que están por parir, y a medida que van pariendo también ya las voy cambiando de potrero por una cuestión de manejo nomás. Entonces ya parió, la llevo a otro potrero, curo los terneros y van a un potrero con más oferta forrajera, al mejor, digamos. Procreo, acá los resultados que me preguntaban, el año pasado también nos fue bastante bien, pero no se midió todo tampoco, puede ser medio de autoengaño, es 89%, ¿por qué? Porque las vacas que le desteté los terneros tarde, en abril, mayo, en junio no le hice tacto porque dije, recién la desteté, la voy a cuidar igual, digamos, entonces, de poco gastador como todo productor ganadero, dije, no voy a pagar el tacto de esa vaca, más vale, la voy a cuidar igual, entonces no le hice tacto. Este año cambié, le hice tacto a todas las vacas y me dio un 91% de preñez. La aparición el año pasado fue del 83%, de 89 que estaban preñadas, parieron 83 y un destete 81. Esta pérdida me preocupó un poco y bueno, en el campo hay bastante yarará y varios terneros tuve pérdida por esa cuestión. Creo que ya vamos terminando. La carga animal promedio, 0,69. Estoy 9 arriba de la media, pero por una cuestión de que tengo esa hectárea de pastura, que no es todo campo natural, sino que tengo esa hectárea de pastura que me ayudan a poder incrementar la carga, y una tasa de extracción del 36%, y ya damos por finalizado, no sé cómo estamos en tiempo, y bueno, muchas gracias. Lo que decía Raúl de Moná es mi nombre,
y soy administrador de la empresa familiar, lo cual por ahí me permite verlo un poco más como empresa, el campo, y no quedarme tan solo en lo cultural. Muchas gracias. Gracias, Pipi. Hacemos ronda de preguntas. Pipi, ¿cómo andás? Te pregunto, ¿qué raza de animal se utiliza, que se usa acá en esta zona? ¿Y por qué? ¿Qué raza de animal? ¿Qué tipo de animal? ¿Y por qué? Ya estábamos discutiendo recién mientras comíamos los cosos, no me imagino. Bueno, ahí vuelvo que para mí cada campo es un mundo y va en la experiencia de cada uno. En lo personal, o sea, vengo de ganadería de muchos años, por ahí trato de rescatar lo que aprendí de chico y aprendí mucho más ahora, digamos, de que me tuve que hacer cargo. Por eso depende del campo cada uno. Me he pasado, y el ejemplo que pongo, he comprado vaquillas preñadas en cabañas muy buenas y a mí no me anduvo resultado. No es porque la cabaña haya sido mala o ese Hereford fue malo, sino que, claro, tenía que ir a comer, no a una pastura, ir a comer a un campo natural. Entonces, en mi caso, diversifico, más hincapié hago en los toros. Toros sí tengo Angus colorado, Angus negro, y también tengo 2 Braford. Es como que para que tener un poco de toro, de todo, para decir, compensar. Y en las categorías de madre tengo Angus negro y tengo Braford, y después soy bastante más de una vaca más rústica, más adaptada a la zona, más criolla, si se quiere, por llamar de alguna manera, no una raza específica. Pero los toros sí, la mayoría Angus. No, problema de ojo no, porque justamente Hereford no tengo. Igual no considero que sea de Hereford, no quiero entrar en discusión porque no soy veterinario, no considero que porque sea Hereford, pampa colorada, tiene problemas de ojo, también las tienen las pampas negras, pero cada tanto hay una vaca que descartar con problemas de ojo, sí, pero no tengo grande inconveniente con eso. Una vaca por año, porcentaje será, no, nada, no. Mi consulta es sobre el porcentaje de preñez. ¿Está medido en 2 entores o en uno solo? No, en un solo entore. O sea, en el entore de primavera. Sí, en el entore de primavera, porque de hecho el año pasado es 83%, que no les hice a todo, por eso 89% creo que era medio mentiroso. Lo consideraba yo porque no gasté en hacerles a todo. Esa vaca entró en un servicio de invierno, la vacía. Yo largué los toros ahora en octubre, digo ahora, el año pasado en octubre. Las que se preñaron en invierno estaban con cría al pie, parieron ahora a fines de marzo, principio de abril. A esa no le hice tacto, que me acuerdo que son 20, le hice tacto a todo el otro rodeo. Claro, o sea, sería más la que tengo preñada en invierno. O sea, fue la vaca que presentó cría el año pasado. Claro que ya la desteté, toda esa vaca. Toda vaca criadora, diríamos. Sí, sí. Perfecto, gracias. Y por ahí, justo me pasó este año, nunca me había pasado la ventaja del tacto, no solo ni hablar si llevas el registro y ves la historia de cada vaca, sino que el veterinario, por ejemplo, una vaca preñada, vaquilla, primera cría, la había comprado como preñada, repongo así, se ve que no vino preñada el año pasado, este año estaba preñada y dice no va a poder parir esto, o sea, tenía un defecto que no iba a poder parir. Y me ahorré perderme una vaca, un ternero, todo gracias al tacto, digamos. Con lo que vale una vaca hoy, la tuve que sacrificar, pero desquité el tacto de todo el rodeo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, para cerrar, Edgardo, ¿querés un redondeo sobre cambio rural? Después, no sé, Daniel, el cierre. Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgardo Duto, soy oriundo de la provincia de Santa Fe. Trabajo en Cambio Rural hace 5 años como coordinador regional para las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lo primero es agradecerle
a esta espectacular jornada que se está viviendo hoy aquí. Y quiero rescatar mucho la articulación y la interacción entre las instituciones, entre la sociedad rural, la ganadera, el INTA y el programa de cambio rural, porque me parece que eso hace a que realmente la tecnología pueda llegarle a los productores, se puedan capacitar y realmente se logre esto que se está logrando hoy. Así que realmente para mí es un placer que podamos lograr este tipo de cosas articulando. Y Lucrecia es como que es algo que no lo puedo creer, que a los 8 meses de vida de un grupo, Raúl haya de alguna manera mostrado todo lo que vos querías que pase. De esto se trata Cambio Rural. Este grupo tiene 8 meses de vida, como dijo Raúl, y ya tiene información. Y me llamó la atención cuando dijiste que estaban haciendo tacto y nunca había prestado atención hasta que alguien preguntó ¿de cuántos meses? Y hoy Lucrecia nos dijo que eso nos ayuda a planificar. La planificación, el llevar información, todo lo que Lucrecia dijo en su charla, vos lo estás llevando adelante. Y realmente es espectacular. Y de eso se trata y eso es lo que pretendemos hacer cuando queremos que los productores trabajen en grupos. Hoy hablaban de los cumpleaños de las instituciones, el programa de cambio rural el año que viene cumple 30 años. Y nosotros ponemos al servicio una forma de trabajo, que es la forma de trabajo grupal. Nosotros estamos convencidos de que ustedes trabajando en grupo van a llegar mucho más lejos. Solo se puede llegar más rápido a algún lado, pero trabajando en grupo, compartiendo ideas, compartiendo información, analizando casos como el que pueden analizar con información precisa, seguramente que van a poder hacer grandes cambios y van a ser mucho más sostenibles a sus empresas. De esto se trata Cambio Rural y a eso los invitamos a todos. Participen de un programa que realmente lo que brinda es una herramienta de trabajo, no otra cosa. Hoy por ahí me decía José que le preguntaban si el programa tiene costo. Yo digo que participar de Cambio Rural es una inversión que uno hace para poder desarrollarse como personas. Los técnicos como Iván, como nosotros, lo que hacemos es trabajar con personas, con grupos de personas. Y apuntamos al desarrollo de ustedes, al desarrollo de las personas que son las que tienen que llevar adelante después las empresas y hacer que las mismas sean sostenibles en el tiempo. Hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería subsidia a los grupos con 40.000 pesos mensuales para que le paguen la mitad de los honorarios al asesor que tienen y la otra mitad se tiene que hacer cargo el grupo. Es decir, el costo total o el honorario total que percibe un técnico que trabaja hoy en Cambio Rural es de 80.000 pesos. 40.000 pesos aporta el Estado y 40.000 pesos lo aporta el grupo. Si lo dividimos, los 8 integrantes que tiene el grupo de Villa Elisa, estamos hablando de 5.000 pesos por mes. Más algún otro arreglo que pueda haber o no, que no lo sé. Pero digamos que hoy está un productor invirtiendo 5.000 pesos para poder capacitarse y para poder hacer que su empresa sea mejor cada día. Así que creo que no es una inversión demasiado grande la que se está haciendo. La invitación es a que consulten todo lo que quieran, el programa está abierto, está disponible. Nosotros pretendemos que haya mucho más grupos de los que hay hoy. En la provincia hay bastantes grupos, estamos cerca de 40. Hay muchos grupos ganaderos, hay muchos grupos ovinos, lecheros, hortícolas, de turismo rural, o sea, es muy variada la cantidad de actividades que estamos atendiendo, así que la idea es invitarlos a compartir esta experiencia que realmente es apasionante y que no tengo ninguna duda que los va a hacer mucho mejores desde todo punto de vista. Así que no le robo más tiempo, seguramente que la bondiolita ya va a estar, así que el presidente de la Sociedad Rural los va a despedir. Muchas gracias. Bueno, realmente me tocó conocer INTA y estar adentro. Tuve el orgullo
de ser consejero provincial, de ser representante de Confederación Rural Argentina, CRA, en el Consejo. Estuve 3 años y cuando conocí el funcionamiento desde adentro, porque le soy sincero, como productor no lo conocía, dije qué importante es trabajar con el INTA. Y así fue como hace 3 años, porque venimos de 2 años de pandemia y de solamente una muestra rural, invité al INTA a participar de la exposición rural de Colón y vinieron y tuvieron una charla con mucha gente, con muchos productores, y de a poquito fue naciendo esta simbiosis, esta relación con ellos, con José, que está al frente acá en la zona, y así conociendo las 3 experimentales que tenemos en la provincia, Oro Verde, Concordia, Concepción del Uruguay, y así fuimos articulando, y todas estas cosas que se hablan en Cambio Rural y toda esa información que sale de INTA, al socio de la Sociedad Rural Colón le llega y somos los encargados de transmitírsela. Y vamos a seguir trabajando juntos con ustedes, con la ganadera en un próximo encuentro. El primer encuentro, si hacemos memoria, fue de planificación de pasturas. Hoy hablamos mucho de la optimización, conocimos cómo trabaja Cambio Rural, vimos la experiencia de una familia de la zona, y en el próximo, que va a ser, digamos, en la época de Entore, como quien dice, vamos a hablar de lo que es la reproducción, de los toros, del sistema reproductivo en general.